Hoy ha arrancado la consulta de la formación Podemos. Las bases tienen hasta el sábado para decidir qué postura debe tomar el partido. Si apoyar el pacto PSOE-Ciudadanos o insistir en la opción de izquierdas. Casi 164.000 inscritos van a poder votar, de hecho lo han podido hacer ya. Algunos dirigentes ya han mostrado su rechazo a la vía Sánchez-Rivera. Por ejemplo, Pablo Fernández ha dicho incluso que si las bases lo apoyan, él dimitirá de sus cargos en Castilla y León. Para hablar de este y otros muchos asuntos, contamos hoy con la presencia en nuestra mesa de actualidad del periodista de Diario de Burgos, Álvaro Melcón. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Rafa, bien hallado. Un placer. Nuestro arquitecto de cabecera, Ignacio Camarero, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Y también Nacho Díez Navarrete, abogado, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas noches. Empiezo contigo, Nacho. ¿Qué esperas de esta consulta? Que yo creo que tal y como se ha planteado la pregunta, el resultado es bastante previsible, pero bueno. La palabra más de moda creo que es, o una de las que más está de moda, es lo de postureo, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que esto de Podemos es puro postureo marketingiano cara a la opinión pública y publicada, ¿no? Realmente, bueno, pues, el hecho de la consulta yo creo que no les sugiere o excita demasiado ni a los propios que la convocan, porque las posiciones en ese grupo político están claras. Y lo que se vaya a hacer en Podemos poco va a influir esta consulta. Lo tienen en la cabeza los líderes, que por cierto ejercen ese control de una forma bastante férrea, ¿no? Luego, por lo tanto, a mí me parece de verdad postureo. Nacho. Me recuerda a la consulta que hizo a las bases Pedro Sánchez, ¿no? Con el PSOE. Parece que queda como muy bonito, pero realmente al final son preguntas que ya tienen casi la respuesta contestada, ¿no? Y yo creo que tiene también un poco de paripé. A mí me parece que es innecesario y que se hace también un poco para reprochar a los partidos que no lo hacen. En todo caso, me parece innecesario. Bueno, a no ser que los movimientos últimos a los que hemos asistido, sobre todo a nivel de descabezar, ¿no? Por ejemplo, un número de organización en Madrid, la formación Podemos, y pues muy amigo de Rejón y todo este lío que ha habido a nivel interno, que también puedan expresarse de alguna manera su disconformidad con esa manera de gestión a través de esta consulta. Podría ocurrir, ¿no? Bueno, entre decapitados, depuestos y dimitidos son una decena, sí, sí. No son pocos los que ha habido. Yo estoy con Nacho, lo que decía Nacho Díez Navarrete es una clara maniobra electoral. Podemos ya se está preparando para un escenario en el que haya nuevas elecciones, en el que fundamentalmente lo que procurará para evitar una hemorragia de votos y de escaños es la confluencia con Unidad Popular, con Izquierda Unida, y por lo tanto está marcando posiciones. Evidentemente es marketing, estoy de acuerdo, pero es marketing por tanto electoral, y luego abundar también en algo que se ha dicho en esta mesa que creo que es muy evidente, ¿no? Pablo Iglesias y su entorno se arrogan mano de hierro para ejecutar aquellas decisiones que podrían ser contestadas por las bases, y sin embargo democratizan aquellas decisiones que evidentemente van a ser respaldadas por las bases. Y sobre Pablo Fernández, pues decir que es todo un temerario, vamos, ha puesto poco menos que su acta de procurador en Cortes a disposición de las bases en algo en el que tiene visos de perderla, ¿eh? Sí, pero bueno, es que diciendo voy a dimitir, está mandando un mensaje claro a los votantes. Bueno, está mandando un mensaje claro a los votantes, pero está siendo un ventajista, ¿no? Esto es como si nos ponemos a jugar al fútbol nosotros dos con Zidane, y Zidane dice, oye, si me ganáis, pues yo dejo el banquillo del Real Madrid. Pues bueno, eso. Oye, un mal día le tiene cualquiera, ¿eh? Sí. Todo esto, eso también es verdad. ¿Quieres decir algo, Nacho? No, el mal día lo tendríamos nosotros. Bueno, los miembros que forman la comisión de investigación sobre el Hospital de Burgos, que se lleva a cabo en las Cortes Regionales, se lo contamos ya, estuvieron el pasado martes pisando el terreno. Además de visitar el complejo, pudieron reunirse tanto con sanitarios como con miembros del equipo directivo. Uno de los aspectos que ha despertado mayor interés ha sido el modelo de concesión de obra pública que tiene el hospital, también la desviación presupuestaria del centro y las deficiencias que se han denunciado por parte de los trabajadores. Serán otras de las prioridades para los integrantes de la comisión, una visita a la que algunos, Nacho, han calificado como de paripé, porque todos se fueron pensando lo mismo que pensaban cuando llegaron. Pues probablemente, ¿no? Además ya llevaba un tiempo formada la comisión y parece que la visita, de haberse producido, pues probablemente tenía que haber sido antes.
A mí me llama mucho la atención que se formen comisiones en la Administración, en este caso, para controlar una desviación del presupuesto de una obra, puesto que si se aplicase a todos los edificios que hace la Administración, pues probablemente verían que esos desvíos son mucho más escandalosos que lo que ha pasado en el hospital. En todo caso, creo que es un magnífico edificio. Creo que la gente que visita Burgos y tiene que pasar por el hospital por distintas razones, pues simplemente se queda perpleja de la categoría de la instalación, y creo que también se está haciendo política y postureo, como dice Ignacio, con un tema. La realidad es que tenemos probablemente el mejor hospital de Castilla y León, uno de los mejores hospitales de España, que se ha construido en un tiempo récord y que se ha construido en un presupuesto que la Administración no podría haber igualado, porque nunca lo hace. Cuando ella construye hospitales son mucho más caros y tarda mucho más. Pues el secretario general de los socialistas en Castilla y León, Tudanca, dijo: venimos a que Herrera nos devuelva el hospital público que nos quitó. Bueno, yo creo que todo el mundo que ha ido al hospital no tiene la sensación de que está recibiendo la sanidad exactamente igual, en las mismas condiciones que estaba el Yagüe o que está el Río Ortega o que cualquier otro. Yo lo que creo... Bueno, en las mismas condiciones no, en condiciones mucho mejor. He tenido un familiar internado, y han venido unos otros familiares de Madrid que están allí en la Seguridad Social, y se han quedado absolutamente alucinados de lo que es el Hospital de Burgos. Es que yo creo que a muchos se les ha olvidado ya en poco tiempo lo que era el Hospital General Yagüe. Nacho, debía estar Luis Tudanca, porque ayer comparecieron los populares, dieron una rueda de prensa diciendo que Luis Tudanca no es miembro de la comisión y que estaba allí única y exclusivamente para hacerse la foto. Bueno, pues seguramente era para eso, ¿no? Porque él ha tomado este asunto desde hace ya muchos meses y mucho tiempo como algo baluarte o bandera. Y parecía pues más que lógico que en la primera puesta en escena de esa comisión, y además en el hospital, pues estuviese él haciéndose la foto, ¿no? Yo creo que el gran problema de Luis Tudanca y de algunas de las personas que hablan de forma permanente sobre este asunto es confundir conceptos y cuestiones que no hay por qué confundir, porque una cuestión es el modelo de gestión del hospital con el tipo de prestación sanitaria que en el hospital se presta. Desde luego, el tipo de prestación sanitaria, por mucho que Luis Tudanca y compañeros de Luis Tudanca y de otras formaciones políticas se empecinen en el error, no van a conseguir que nos creamos que no es una prestación sanitaria de carácter público, prestada por funcionarios sanitarios públicos que paga la administración regional. Por lo tanto, me parece que seguir en ese error es algo absolutamente malévolo, ¿no? Otra cuestión será todos los aspectos que tengan que ver con la ejecución de la obra, tema presupuestario, o incluso algunas de las deficiencias que consideren algunos trabajadores o quien sea que existen, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un asunto en el que se está haciendo precisamente de forma muy interesada y confundiendo muchos términos y muchos conceptos. Y desde luego, en cuanto a la visita, hombre, coincido plenamente con Nacho Camarero en el sentido de que si unos parlamentarios que han tenido antes que hacer esta visita, lógicamente, que estudiarse, supongo, tomos y tomos de documentación, porque este es un asunto que básicamente se estudia en los documentos, en los expedientes de obra, en los expedientes de gasto, de presupuesto. Hombre, yo no sé cuántos datos maravillosos habrán obtenido de esa reunión, no lo sé, ya nos lo dirán, ¿no? Pero efectivamente la visita yo creo que tiene más de, pues eso, de foto y de galería. Álvaro. Sí, bueno, reincidir en que bienvenidos a aquello de lo que estáis hablando desde hace meses y que la mayoría no conocíais, eso por un lado. Por otro, recordar que aquí lo que se está ventilando o tratando de politizar es, y lo señalaba Nacho, el itinerario viene de, primero nos dijeron, oye, que os van a cobrar en el hospital privado. Ahora resulta que en el hospital no nos cobran y no es privado. Entonces ahora el problema es, hay un sobrecoste y hay manos ocultas que se han lucrado con la sanidad pública, etcétera, etcétera. Y como bien dice Nacho, eso consta en unos expedientes que además pueden ser objeto de algo que yo considero mucho más sencillo. Es, si usted considera que hay algo irregular en toda la documentación que soporta tanto la concesión como la construcción del hospital, cójalo y póngalo en manos de un juez. Hágalo.
y no haga política con este asunto. Me parece muy fuerte que Tudanca diga que Herrera nos quitó el hospital. Herrera nos sacó del Yagüe y nos metió en el Ubu. Otra cosa es que no le guste al señor Tudanca cómo lo hizo, pero Herrera es el presidente que nos sacó del Yagüe, donde el Insalud tenía previsto hacer una reforma, no construirnos un hospital nuevo como el que tenemos actualmente. Y luego, por añadir un poco de hemeroteca a este asunto, o aportar un dato más que no siempre se subraya, pero yo creo que es importante: para aprobar los modificados, que no sobrecostes, los modificados de obra del Ubu, era necesario que informara favorablemente el Consejo Consultivo de Castilla y León, donde casualmente forman dos expresidentes de la Junta de Castilla y León socialistas que bendijeron esos modificados. Y que en todo momento se ha justificado desde el Gobierno regional como algo que mejora las instalaciones del complejo asistencial en todo momento. Así que muchos burgaleses han pensado y han podido haber tenido modificados por el doble de importe, que habría mejorado todavía más las prestaciones del hospital, ¿no, Nacho? Uno de los principales modificados ha sido el equipamiento que solicitaron los profesionales, y yo creo que está ahí, no creo que lo tenga ninguno en casa, ¿no? Entonces, si yo le encargo a Nacho Camarero, en este caso, porque hacerlo a Ariz Navarrete sería una temeridad, que me construya una casa, de 2 habitaciones, un salón y un baño, y luego cuando empieza a trabajar le digo que quiero 3 habitaciones, 2 baños, 2 salones y una piscina cubierta, es bastante probable que Nacho, a la hora de la verdad, me diga: es que no me tienes que pagar 80.000, me tienes que pagar 300.000. Todo esto se documenta, no se hace un modificado de obra simplemente porque alguien dice: oye, modifica esta obra y me cobras 50 millones de euros más, que es lo que se está tratando de transmitir a la gente, que la política y la administración funciona así. No, todo esto se documenta. Insisto, cójanse esos documentos y pónganse en manos de un juez si es que existe el más mínimo indicio sostenible y racional de que ha podido pasar algo irregular, y si no, dejémonos de hacer política con esto, porque a mí me sorprende mucho que se nos llene la boca diciendo que queremos el mayor gasto sanitario posible para que el servicio público sanitario sea lo mejor posible, y luego nos quejemos de que nos hemos gastado una pasta en un hospital. Es un tanto contradictorio. Esa es la clave, es decir, esas cosas no se producen de una llamada telefónica a otra: oye, gástate 15 millones de euros más sin problema. Las cosas son bastante más serias si no se hacen de esta forma, Nacho. Es un tema de necesidades, y además lo que más me llama la atención a mí de este asunto, y creo que también se ha comentado, que se haga ver que un modificado de una obra de estas características, uno o una docena de una obra de estas características, es algo, primero, casi exclusivo de esta obra, ¿no? Y segundo, que se asocie esa existencia de modificados a el tipo de gestión y de adjudicación que se ha utilizado para la construcción del hospital, lo cual es una auténtica aberración, porque, entre otras cosas, vámonos a 121 kilómetros de aquí y vemos el tiempo que se ha tardado en hacer el hospital Río Ortega en Valladolid y los modificados de obra, ¿verdad, Nacho? Tú de eso entiendes mucho más que yo. Y bueno, no hubo casi modificados, o sea, del hospital que se proyectó al hospital que es hoy, bueno, no se le parece en una gran parte, ¿no? Entonces, yo creo que, en serio, de verdad, lo que más preside este asunto es la confusión interesada, nada en absoluto fortuita o casual, muy interesada, y para traerlo al debate político permanentemente. Bien, pues vamos a cambiar de asunto, porque el Partido Popular quiere desbloquear la reforma del Mercado Norte, por lo que planteará al resto de los grupos si siguen adelante con el proyecto que en su día presentó la empresa Cater, o también otra opción es si elaboran otro nuevo. Será en el pleno de mayo. No ha sentado nada bien en el equipo de gobierno la propuesta del Partido Socialista de elaborar un nuevo proyecto. Argumentan que eso implicaría más gastos para el ayuntamiento, que hasta ahora no ha tenido que desembolsar ni un solo euro, puesto que se está trabajando sobre la base del proyecto presentado por la empresa Cater. Yo creo que ya es hora de dejar de marear la perdiz, y los concesionarios tienen razón, de pensar en el futuro, de dar certezas, de tomar una decisión sobre si sí o si no se sigue adelante con el estudio de viabilidad que el ayuntamiento ha aceptado, una vez que se vea cuál es el camino a seguir, y a partir de ese momento que nos posicionemos sobre si desechamos o no esta opción.
Los populares son partidarios de sacar a concurso la reforma sobre ese proyecto de Cáter a cambio de una concesión de 40 años. Y dicen que es urgente porque este año caducan las licencias a la mitad de los puestos de venta. Se analizará en el Pleno de mayo, en el que tomará posesión José Antonio Antón tras el fallecimiento de Ana Lopidana. Los trámites se van a iniciar en la sesión extraordinaria del próximo día 22. Comenzar con ese agradecimiento doble. Por un lado, a todas las personas que nos han remitido sus condolencias y, en segundo lugar, a la propia Ana Lopidana por su trabajo desarrollado a lo largo de estos años en esta casa, en el Ayuntamiento de Burgos. Gemma Conde se reunirá mañana con los vecinos de Obdulio Fernández, a quienes trasladará la propuesta del Ayuntamiento para reordenar los aparcamientos en la zona. Nos quedamos con el tema inicial, el mercado norte. Álvaro, tú destapaste hace bastantes meses ya las intenciones de la empresa Cáter en el diario de Burgos. ¿Tú pensaste que se iba a tardar tanto en tomar una decisión? No, no pensé en que se tardara tanto en tomar una decisión, sobre todo cuando en su momento el Partido Popular tenía una mayoría absoluta para haber dado trámite a este asunto, ¿no? Que se fue ahí enfangando en el siempre complejo mundo de los informes técnicos municipales, etcétera, y al final se ha visto postergado, como tantas otras cosas, a una situación en la que ahora va a ser necesario articular mayorías políticas en un asunto en el que va a ser muy difícil. En cuanto a la postura del Partido Socialista, que es la que cataliza la crítica de la concejala Blasco en este caso, decir que a mí me llama poderosamente la atención el cómo el Partido Socialista, para todo lo referente al mercado del G9, que yo creo, con todos los respetos, que es un zombi, un muerto que no sabe que lo está, le pone alfombra roja y le destina la cantidad de dinero que sea necesario destinar para la reforma con fondos públicos. Quiero recordar que allí quedan media docena de puestos y que además le van a abrir un Mercadona a 2 calles, así que no creo que tenga mucho futuro. Y además quiero recordar también que el Partido Socialista ha propuesto construir un parking subterráneo en Pedro Alfaro, para lo que sería necesario, casi en todas las opciones, intervenir sobre ese mercado. Y sin embargo, al mercado norte, que está en la última zona de la ciudad, que yo consideraría un punto negro urbano serio, sobre todo por la afección que tiene al Camino de Santiago y a la Plaza de Hortelanos, que está infrautilizado, que es inútil plantearse una reforma como lo sostendrá cualquier técnico que estudie su situación actual, no le ponen más que pegas. Dice el Partido Socialista que es el Ayuntamiento el que tiene que liderar y el que tiene que poner las condiciones para que esa concesión de obra pública se produzca. ¿Cómo? ¿Como lo hicieron en su momento con la Plaza de Toros, poniendo unas condiciones para que quede desierto? Así es como pretenden sacarlo adelante. Por otro lado, si dan trámite al proyecto presentado por Cáter, nada garantiza que sea Cáter el adjudicatario de eso. Lo que sí se garantiza es que cualquier otra empresa, cualquier otro operador comercial, e incluso la propia Federación de Comerciantes, incluso los propios comerciantes, si se estructuraran en una sociedad como hicieron en el Mercado Sur, puede empujar por hacerlo ellos, y puede empujar por hacerlo ellos en mejores condiciones. Si queremos saber cuáles son las posibilidades de ese mercado, entonces lo que tenemos que hacer es abrir un procedimiento para que nos las pongan encima de la mesa y poder establecer una comparativa y poder tomar decisiones. Y termino. No me extraña que los concesionarios estén muy enfadados con esta yenca que los traen para adelante y para atrás. Evidentemente es fácil agarrarse al argumento de no, es que hay concesionarios que no están de acuerdo con que se haga un mercado nuevo. Claro, es que hay concesionarios que igual están a 2 o 3 años de jubilarse y no tienen relevo generacional. Hay concesionarios que están muy cómodos pagando 100 euros y prefieren pagar 100 euros y tener la limpieza, la seguridad y todos los servicios incluidos, que pagar 500 y apostar por un nuevo mercado que se abra a nuevos y potenciales clientes. En definitiva, lo que está ocurriendo ahí es lo que dije ya hace muchos meses que iba a suceder, que algunos han pensado que es suyo lo que en realidad es de todos. Nacho, por lo que se ha publicado, ¿no?, de lo que planteaba Cáter en este proyecto, ¿te gustaba? ¿Tenía buena pinta para ti? Vamos a ver, yo creo que el proyecto de Cáter es un proyecto lógicamente interesado, pero estamos ante un modelo extraño en el que se quiere hacer una dotación que se supone que va a ser municipal o que parte de la idea de que el mercado municipal sea el protagonista y que además se solucione el urgentísimo tema de la calle Hortelanos. Y no quiere promoverlo el ayuntamiento, no quiere, pues porque probablemente no pueda emprender una aventura económica de esas magnitudes, ¿no? Entonces,
realmente es muy difícil, va a ser muy difícil encontrar una propuesta que no tenga unos intereses claramente particulares, porque es lógico, ¿no? Porque realmente lo que se está haciendo es una especie de permuta en el que una empresa propone unas condiciones de explotación en las que además hay un mercado, ¿no? Yo creo que esa es la primera reflexión que se debe de hacer, y particularmente importante es, claro, el pretender que al abrigo de esa obra se arregle toda la calle Hortelanos, que me parece legítimo, pero realmente pues lo que estaba suponiendo es un hándicap para que esa dotación al final sea fundamentalmente pública. Nacho. Sí, lamentablemente hay una serie de asuntos en Burgos que son recurrentes, ¿no? Yo le califico uno de ellos como tema marmota, ¿eh? Cada cierto... Y las barracas también. Las barracas, por supuesto. Cada cierto tiempo pues vienen a visitarnos y aparece alguna información o aparece tal. Suscribo todo lo que se ha dicho. Lo que sucede es que a mí me parece que este es un ejemplo también de falta de iniciativa, de falta de acometer el toro por los cuernos, si se me permite, de hacerse responsable de algo que es de todos, que es una instalación municipal, que hay que darle una salida, y sobre todo también al entorno, lógicamente, y todo esto se deja pasar el tiempo, se dejan pudrir los problemas, bueno, no sé, en el mejor estilo de alguien vendrá que algo hará, ¿no? Pero yo de momento lo aparco, ¿no? Y en eso hay responsabilidad, obviamente, en el equipo de gobierno, en el actual, en el anterior, y en el anterior, y en el anterior, ¿no? Y lo que me da es mucha pena, visto lo que sucede y ha pasado en otras ciudades, ¿no? Con los mercados tradicionales, que son elementos dinamizadores reales y auténticos de zonas que pueden ser muy céntricas, pero que precisamente la existencia de un mercado de estas características lo que hace es consolidar bueno, pues un servicio fundamental, pero además vida, cosa que desde luego en el centro, pues salvo las horas de oficina, las horas tal, luego hay muy poca vida, ¿no? No, mira el Mercado Sur, que bien funciona. Claro, efectivamente, por eso digo que yo creo que este tipo de instalaciones y este tipo de infraestructuras es fundamental, y lo digo como usuario, y de verdad te da pena, ¿no? Auténtica pena que nadie sea capaz. Entonces ahora estamos en otra diatriba, y en vez de poner mano con mano para avanzar, es a ver cómo pongo una piedra más, una china más, para que este asunto no salga adelante, ¿no? No sé, a ver si somos capaces de llegar a algún acuerdo, pero vamos, los comerciantes tienen que estar no hartos, tienen que estar, y conozco a muchos de ellos, hasta más arriba del moño, ¿no? Sí, están bastante hartos, cierto, sí. Muy hasta las narices, porque además ha habido bastantes bandazos, fundamentalmente por parte del Partido Socialista, ¿no? Y este último ha hecho bastante daño. Entre el equipo de gobierno, que no ha tenido quizás la determinación que era necesaria, sobre todo cuando ha podido hacerlo para sacarlo adelante, el Partido Socialista jugando a los bandazos y apostando por un muerto en vez de apostar por algo que verdaderamente preocupa a miles de ciudadanos. Imagina que todo aquello que huela a iniciativa privada, por principio, lo va a rechazar. Y Ciudadanos, que vaya usted a saber por dónde salen, yo le auguro un negro futuro al Mercado Norte, y bien que me da pena, porque creo que es una instalación que podría revitalizar de forma muy notable todo el centro histórico. Creo que no se mide con la verdadera potencia que tiene el impacto que tendría un Mercado Norte moderno y puesto en el siglo XXI. Revitalizaría el centro... Ojo, quiero dejar claro, sea el de Cáter o el de cualquier otro. Claro, sí, pero bueno, revitalizaría el centro histórico, y las ventas del mismo Mercado Norte se incrementarían muchísimo más, Nacho. Sin duda. Eso es lo que ha sucedido siempre que se ha cometido una obra acertada de remodelación de un mercado, y además se regenera la ciudad, ¿no? Se regenera el entorno, y además en este caso el agujero negro que se ha creado en Hortelanos, porque parece ser que estamos esperando a que alguien venga y nos arregle el problema, pues yo creo que es una de las principales taras del casco, ¿no? Y esa articulación, el Hortelanos es probablemente una de las plazas que podía ser más atractiva por posición, es donde empezaba el casco histórico, prácticamente estaba allí la muralla. El edificio del mercado es un edificio muy desafortunado, ¿no? Es lo único bueno que tiene son los soportales, y realmente el ayuntamiento debía liderar esa actuación, incluso comprometiendo fondos públicos si es necesario. ¿Tú terminas? No, simplemente el problema de muchas veces de las infraestructuras, incluida esta del mercado, que duda cabe, es que el tiempo pasa y el grado de deterioro es cada vez más notable.
¿no? Incluso al lado del mercado está la famosa, no sé cómo denominarlo arquitectónicamente, la pérgola que se hizo en tiempos de José María Peña, pérgola jardín, ¿no? En la Plaza España, y hay que ver, y hay que ver el estado que tiene, por ejemplo, esa infraestructura, que no se conserva. Entonces, claro, llegará dentro de unos años o a lo mejor incluso meses. Hay goteras, ahí se nota totalmente descascarillada, descompuesta, sin cortar, sin nada. Claro, llega un momento en que luego nos llamamos ha pasado con la Plaza de Toros en su día, ¿no? Pasa el tiempo y uy, que se cae, que no se cae, que tal. Claro, si es que hay que mantener las cosas, no vale solo hacerlas, y este es un ejemplo claro y evidente, ¿no? Un ejemplo hemos intentado. Sí, 2 segundos. Sí, en 2 segundos un dato más. Recordar que el Camino de Santiago es patrimonio de la humanidad y que la plaza de Hortelanos forma parte de las afecciones a ese patrimonio de la humanidad. Luego se nos cae un árbol y montamos un escándalo, pero eso nos da igual que esté como está. Y lo que conlleva ser una parte de la afección, claro, de patrimonio de la humanidad. Pues ya han visto todos los temas que hemos podido comentar hoy con 2 Nachos. Por un lado hay una Barreta y por otro lado Camarero, y con Álvaro Melcón. Gracias a los tres, que descanséis. Hasta la próxima. Vemos juntos 2 anuncios y seguimos con más información.